Gloria al nombre del Señor. San Lucas capítulo 9, verso 21. Si lo hemos hallado decimos amén. Lo leemos en el nombre del Padre, el Hijo, del Espíritu Santo. Dice así la palabra de Dios. Pero él le mandó que a nadie dijesen esto, encargándoselo rigurosamente y diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y resucite al tercer día. Y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Amén y amén. Hasta ahí nomás, amados hermanos. Esto es algo que el Señor Jesús, estando con su discípulo, eran de esas cosas que el Señor no se la declaraba a nadie, sino solamente a su discípulo. Cuando el Señor Jesús habló acerca de las parábolas, eran las parábolas para toda la multitud, para todos los que le seguían, para todos sus discípulos, aquellos que le estaban siguiendo, pero a sus discípulos le hablaba las cosas claramente, aunque muchas de ellas la mayoría estaban toda velada a los ojos de los apóstoles, puesto que todavía no había sido revelada. Y entonces el Señor Jesús le encarga rigurosamente, dice que guarden esto que él le iba a decir, que era que el tiempo de su muerte estaba próxima y que no iba a ser solamente, como quien diría, le iban a tomar preso y directamente iba a ir a la cruz a morir, sino que todo el sufrimiento, lo que nosotros conocemos la pasión de Cristo, todo ese lapso de tiempo en el cual, desde el momento que le toman, lo llevan preso, lo llevan encadenado, vemos como el Señor Jesús empieza a padecer todo lo que está escrito en los libros de los profetas, en los salmos, todo lo que el Señor Jesús, a causa de aquello por lo cual Dios lo envió a la tierra, comenzó a padecer de los hombres, de mano de los hombres, comenzó a sufrir golpes, puñetazos, latigazos, y vemos como no solo podemos decir fue de un momento para otro que tuvo que ir a la cruz, sino que tuvo que pasar un momento de muchos sufrimientos. Le escupieron, le pusieron una corona de espinas en su sien, en su cabeza. Hicieron con el Señor Jesús cuántas cosas que estaban escritas en la palabra de Dios, desfiguraron su cara, le lastimaron, le laceraron. Y vemos como el precio de nuestra salvación, el precio de nuestra redención, en aquel momento que Jesús empezó a padecer todo eso, estaba siendo pagado delante de los ojos de nuestro Dios, quien viendo de los cielos, viendo todo lo que su Hijo sufría, todo lo que estaba escrito acerca de Jesús se tenía que cumplir. Y todo lo que estaba escrito, el Señor Jesús dijo: el Hijo del Hombre va como según está escrito acerca de él. Así que por más de que nosotros después le leamos en el Evangelio, los Evangelios, que su alma estaba triste hasta la muerte y que oró al Señor de una manera tremenda, él dijo que si podía pasar esa copa, si el Padre podía hacer que pasara esa copa, que la pasara, pero que no se haga la voluntad de él, sino la voluntad de Dios. Ahora, todo lo que el Señor Jesucristo sufrió, padeció, hermano de los romanos, hermano de los judíos, hermano de los hombres, de su propia creación, todo eso es lo que nosotros decimos el precio. La redención significa comprar, pagando un precio, rescatar mediante un precio, para volver al hombre, a que el hombre esté en las manos de Dios, para redimir al hombre de toda condenación, sacarlo de la esclavitud del pecado. Y nosotros vemos que no fue algo sencillo, sino que un lazo de tiempo que para nosotros sobrepasa el entendimiento, la imaginación, pero fueron momentos muy, muy, muy dolorosos de padecimiento. Pero vemos en el versículo 23
Y dice, y decía a todos, ya hablando ya a la multitud, dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Esto ya lo dijo abiertamente a aquellos que le estaban siguiendo. Y más que una invitación, es más un llamado de advertencia, porque le está diciendo algo que aquel que le quiera seguir a Jesús tenía que cumplir con un requisito. Él iba camino a la cruz, él tenía que ser entregado y muerto, pero él le dice, y a todos aquellos que le querían seguir, debían negarse a sí mismo, tomar su cruz cada día y así poder seguirle. Ahora, cuando nosotros pensamos en la cruz, automáticamente en nuestra mente se nos viene una crucifixión o una muerte. Nosotros sí lo vemos al Señor Jesucristo crucificado, pero cuando hablamos de cruz, automáticamente está implicando muerte por crucifixión. Ahora, en la antigüedad esto es lo que hacían los antiguos soldados romanos, que eran muy sagaces, muy depravados, me olvidé la palabra, pero eran personas totalmente malas que no le importaban nada. Ellos lo hacían casi naturalmente, no le importaba la vida de quien ellos tenían que crucificar. La mayoría de aquellas personas que eran crucificadas eran esclavos, eran enemigos de Roma, y eran personas que había juicio por los emperadores, los gobernadores, y eran castigados con esta clase de crucifixión. Entonces, para aquel que era crucificado, sufría una ejecución cruel y humillante delante de todas las personas que estaban allí mirando. Las personas eran clavadas en sus manos y en sus pies, y a causa de la posición que tenía el cuerpo clavado en la cruz, la mayoría terminaba muriendo de asfixia. Pero estos, una vez que eran crucificados y clavados, desde el primer momento sufrían allí colgados un buen lazo de tiempo hasta que murieran, y eran personas que estaban expuestas al sol, a veces frío. Era una humillación, una vergüenza pública, era algo muy doloroso y algo inhumano que un hombre jamás debería sufrir de esa manera, menos pagando una culpabilidad. Entonces, cuando nosotros pensamos cruz, decimos, bueno, una muerte, pero esa muerte conllevaba vergüenza pública, humillación, sufrimiento, padecimiento, vituperio y todas aquellas cosas que los soldados romanos, hasta clavarle una lanza, quebrarle una pierna, una rodilla, todo eso lo hacían los soldados romanos, aquellos que eran crucificados. Entonces, cuando el Señor Jesús le habla acerca de que cada uno tome su cruz cada día, no solamente está hablando de una metáfora, sino de algo verdadero. Porque Jesús aún no había muerto, pero Él iba camino a la cruz. Y en los tiempos que el Señor Jesús habla estas palabras, también habla acerca de las persecuciones venideras que nosotros vimos hace poquito, las persecuciones venideras que iba a haber tiempo más adelante, de mano de los judíos, de mano de los romanos. Y por eso es que también le dice estas palabras, porque luego de su muerte, los apóstoles y aquellos todos que creyeran en Él, todos iban a estar en peligro de muerte. Pero Jesús todavía estaba con vida, por eso les dice esto, como diciéndole, bueno, todos aquellos que quieran seguirme, recuerden que no va a ser algo fácil y automáticamente van a ser personas que van a estar expuestas a la muerte. Entonces, como Jesús cuando le habló a aquellos discípulos que le seguían en San Juan capítulo 6 en adelante, donde Jesús le dice que el que no come mi carne ni bebe mi sangre
tiene parte conmigo, tiene comunión conmigo, y todos dijeron, dura es esta palabra. Y otras también seguramente habrán sido palabras duras de saber que un seguidor, un discípulo del Señor Jesús, en día siguiente iba a estar expuesto a que también perdiera la vida. Sin embargo, vemos nosotros que después de la muerte del Señor Jesús, después de que Él muere y resucita, y vemos nosotros en el libro de los Hechos, cuando viene el Espíritu Santo, cuando estaban en el Pentecostés, cuando Pedro empieza a hablar en medio de la multitud allí, bueno, y los comienzos de la iglesia, vemos como ahí nomás, mientras empieza la predicación de Pedro, en ese lazo, poquito de tiempo, ya los discípulos, los apóstoles, empezaron a ser arrestados, empezaron a ser perseguidos, empezaron a ser azotados, empezaron a tener ya ese peligro de muerte a causa del Señor Jesús. Pero vemos las palabras de Pedro que él estaba gozoso de padecer por el nombre del Señor Jesucristo. Ya no era la persona que le había negado allí cuando Jesús estaba por ser crucificado, que le negó 3 veces antes que el gallo cantara. Ya no era la misma persona, ya tenía el Espíritu Santo, ya había una renovación en él. Ahora, pero vemos sí que Pedro le negó al Señor Jesucristo. Pero cuando hablamos, cuando hablamos de cruz, para nosotros también está implicando lo que es en este mundo cruel, en este mundo perverso, en medio de esta generación maligna y perversa, también, vamos a decirlo así, en todo el mundo, para generalizar, porque si no generalizamos acá en Gualeguay, estamos, siendo sinceros, estamos tranquilos. Pero en el mundo donde los hermanos son perseguidos, el evangelio no se puede predicar, los hermanos son humillados, nuestros hermanos son encarcelados, nuestros hermanos son vituperados, nuestros hermanos están padeciendo sufrimiento, a algunos le cortan la cabeza, a otros lo crucifican. O sea que por más que nosotros acá estemos tranquilos en Argentina, en Uruguay, en Entre Ríos y en otras provincias, en otros lados esta palabra se está cumpliendo. Cada uno de los que hemos creído en el nombre del Señor Jesucristo, los que somos llamados discípulos del Señor, llevamos esta cruz. Llevamos esta cruz en nosotros cada día. Y aunque acá en Uruguay no estamos en peligro de muerte, sí que llevamos una cruz, pero con cosas que a veces son no difíciles de llevar, como el Señor nos decía el día domingo, no difíciles de poder afrontar, pero aún se nos hace muy difícil a nosotros poder enfrentarla. Cuando nosotros miramos la historia y vemos el tiempo presente, hay cosas que no han cambiado. Hay cosas que no han cambiado. El desprecio que sufren nuestros hermanos lo sufrieron en la antigüedad y lo están sufriendo ahora. La humillación que ellos sufren delante de los hombres, cuando vimos nosotros hace poquito, cuando Nerón mandó a perseguir a los cristianos y el apóstol Pedro habla acerca de aquellos que con su buena conducta, hablando de los cristianos, debían dar razón de la esperanza en la cual ellos habían creído, para aquellos que lo trataban de malhechores porque eran personas que estaban expuestas a ser acusadas en un momento para otro, ser llevadas delante de los gobernadores, de los emperadores, y de ahí estaban totalmente expuestos a que fueran sentenciados a muerte. Entonces cualquiera podía entregar a cualquiera porque se armaba un alboroto y acusaban a alguien de que era cristiano y ya se hacía un alboroto y ya era arrestado. Esto, si nosotros pensamos, ¿por qué fue arrestado el apóstol Pablo? Un alboroto que se armó y luego fue llevado
presos. Pero ¿quién fue que armó el alboroto? La multitud. La multitud armó un alboroto y el apóstol Pablo dice que los terminaron llevando presos. Ahora, lo que nos dice Dios para nosotros es lo mismo. Niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Ahora, ¿cuántos discípulos verdaderamente del Señor? No digo ahí en este lugar, sino hay en todo el mundo. ¿Cuántos de aquellos que han creído se llaman discípulos del Señor? A veces por ignorancia, por no profundizar lo que es verdaderamente un verdadero discípulo, solamente aquellos que a veces se llaman discípulos porque creyeron en Jesús y algunos tienen alguna actividad dentro de la congregación, otros salen a predicar por ahí, otros van a los hospitales, no sé, cada uno con su actividad. Pero un verdadero discípulo es aquel que está aprendiendo del Señor Jesús. Un verdadero discípulo es que verdaderamente quiere alcanzar, como hemos cantado, ser conformado a la imagen de aquel que lo rescató, o sea, nuestro Señor Jesucristo. Un verdadero discípulo, desde el día en que nace de nuevo y decide seguir al Señor, porque esto significa en pos de mí, o sea, quien toma la decisión de seguir al Señor Jesús, toma la decisión de seguirle con un propósito, de ser un verdadero aprendiz del verdadero maestro. Entonces, con todo el corazón, con todo el anhelo y con toda la dificultad que acarrea en el diario andar, el verdadero discípulo es quien vive aprendiendo de su maestro, hasta que llega a ser igual que su maestro. La Escritura dice, no es mayor que su maestro, pero una vez que ha aprendido, una vez que ha sido enseñado, es igual que su maestro. Ahora, la palabra niéguese significa negarse, rechazar. Por eso el ejemplo de Pedro fue, 3 veces le negó Pedro al Señor Jesús diciendo, no, yo no lo conozco, yo no soy seguidor de Jesucristo, y fueron 3 veces que le negó, o sea, rechazó lo que verdaderamente él era. Negó que era un discípulo del Señor. En la debilidad de su carne, en el temor que tenía, le terminó negando al Señor. Pero eso no dejó, o sea, no infirió para que deje de ser un discípulo del Señor, solamente tuvo un error, que luego sería restaurado de ese error, Pedro, pero nunca dejó de ser un discípulo. Ahora, cuando habla de negarse a sí mismo, siempre nosotros escuchamos que lo que el Señor le está diciendo es que aquellos que deciden seguirle deben negarse a su voluntad, negarse a su pensamiento, rechazar todo. Y cuando hablamos de todo, rechazar todo para seguirle a Él, para aprender de Él, para ser un verdadero discípulo hasta llegar a ser como Él. Entonces, negarse a sí mismo ya implica la decisión de la misma persona para así, dice, tomar su cruz sabiendo que esa cruz la va a llevar de por vida. Ahora, Dios conoce los corazones, ¿verdad? Es así. El Señor Jesús no pudo ser engañado por nadie, Él conocía los corazones de todos. Ahora, cuando dice renunciar, negarse, es a los o a las o directamente a todo. Porque eso es lo que quiere Dios de cada uno de aquellos que dicen ser su discípulo. En este tiempo nosotros vemos como Jesús llamó a su discípulo y las palabras que utilizó mayormente, dijo a su discípulo, sígueme. No sé, las Escrituras no dicen que dudaron los apóstoles ni nada, sino que de un momento para otro escucharon el llamado y le siguieron. La mayoría tenía su oficio,
la mayoría tenía sus quehaceres, tenían sus responsabilidades, pero cuando oyeron el llamado del Señor, la Escritura dice que le siguieron. Pedro tenía esposa y le siguió, Mateo era recaudador de impuestos y le siguió al Señor, y así sus discípulos le siguieron oyendo el llamado del Señor. Ahora, ¿siguieron siendo sus discípulos en todo momento? Siguieron siendo sus discípulos en todo momento. Estuvieron al lado del Señor Jesús en todo momento. Hasta el momento en que le arrestaron, de ahí se dispersaron todos, pero luego se volvieron a reunir todos, menos Judas, quien le había entregado al Señor. Pero miramos nosotros en San Lucas capítulo 9, verso 57, un poquito más adelante, 9:57, dice así: yendo ellos, uno le dijo en el camino: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús: las zorras tienen guarida y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Y dijo a otro: sígueme. Y él le dijo: Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi Padre. Jesús le dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo otro: te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de lo que está en mi casa. Y Jesús le dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Ahora, vemos tres casos donde el primero es quien le dice al Señor que le seguiría a donde quiera que él vaya. Pero el Señor Jesús le dice que él no tenía donde rescatar su cabeza, o sea que no tenía morada fija. Y si que le quería seguir, directamente es sin rumbo. El Señor Jesús sabía dónde iba a ir, pero para él iba a ser un lugar que tal vez no tenía pensado ir. Ahora, lo que le daba a entender es eso: si me seguís, mira que no vas a saber para dónde vamos, sino que vas a tener que seguir a todo lado que yo vaya. En el segundo, Jesús le dijo a otro: sígueme. Y él le dijo: Señor, déjame que vaya primero en tierra a mi Padre. O sea, le puso una excusa primero, o un pero, lo que nosotros llamamos un pero, para hacer algo, y luego seguir al Señor. Y el Señor le dice: deja que los muertos entierren a su muerto, y tú ve y anuncia el reino de Dios, dándole a entender que era más importante anunciar el reino de Dios que hacer aquello que aún estaba obligado como hijo a hacer, que enterrar a su padre. Ahora, nosotros lo vemos así, pero lo pensamos, decimos: ¿le dijo eso? ¿No era más importante enterrar a su padre y luego que después le siguiera al Señor? Para el Señor Jesús, no. Por eso habla de rechazar, habla de negarse al pensamiento, negarse a su voluntad, negarse a lo que tenía planeado hacer, negarse hasta las responsabilidades que tenía. O sea, tenía que rechazar todo eso para hacer la voluntad del Señor. Entonces también dijo otro: te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de lo que está en mi casa. Otro que le puso un pero. Y ahí ya intervienen los sentimientos de las personas. Va un poquito más adelante, dice el 62: y ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Lo que este pasaje significa, este versículo significa, es de aquel sembrador que, habiendo trabajado en la tierra, que habiendo ya, estas personas en la antigüedad conocían el tiempo de la cosecha, de sembrar, y el tiempo de la cosecha, preparaban la tierra con mucho esfuerzo y tiraban la semilla, pero cuando iba a pasar el arado por la tierra, preparaban los bueyes y el arado, y está haciendo una comparación o un ejemplo de que si aquel que manejaba el arado, estando ya en la tierra para dar, daba vuelta la cabeza y miraba para atrás mientras iba arando, los surcos que iba a hacer no iban a ser perfectos, iban a ser todo defectuosos. ¿Se entiende? El campesino que ponía la mano en el arado para empezar a arar tenía que mirar hacia adelante. Y tenía que hacer los surcos derechos para después, luego, poder sembrar lo que iba a sembrar. Y es esta comparación
Aquel que pone la mano en el arado y mira para atrás no sirve. Ahora, todo esto que tenían, uno el deseo de servir al Señor, el otro que lo llamó el Señor y el que tenía el deseo primeramente de ir a su casa a despedirse de sus familiares, todos pusieron un pero. Todos pusieron un pero. Y el Señor Jesús lo compara con alguien que, poniendo la mano en el arado, mira hacia atrás. Dice, no es apto para el reino de Dios. Ahora, no nos sucede a nosotros porque si nosotros somos discípulos del Señor, ya hemos tomado la decisión. Y nosotros no hemos mirado atrás, sino como dice la Escritura, vamos hacia adelante, olvidando lo que queda atrás, nos vamos extendiendo hacia lo que está adelante. Y hemos tenido nosotros que padecer aún afrenta, burlas, vituperio de nuestros propios familiares, de aquellos que hemos decidido ser discípulos del Señor Jesús, sin mirar atrás, rechazando, si nosotros decimos la palabra, todos creo que estaríamos faltos delante de Dios. Pero hemos rechazado muchas cosas, hemos negado muchas cosas por seguir al Señor. Algunos han dejado sus hogares, algunos han dejado sus casas, su familia, han tenido inconvenientes con su padre, con su madre, con su hermana, con su hermano, y así sucesivamente. Ahora, y han seguido adelante mirando lo que está adelante, sí, han seguido adelante con la ayuda del Señor. ¿Por qué? Porque no es un discípulo que pone la mirada atrás, sino que se extiende, se va cada día fortaleciendo en el Señor. Y aunque es dura, y aunque no es fácil la lucha que lleva, con la ayuda del Señor sigue adelante. Con la ayuda del Señor sigue hacia adelante. Vemos nosotros la vida de los apóstoles y todo lo que ellos padecieron y fueron mártires en el Señor Jesús, dieron su vida por aquel que lo había salvado y siguieron adelante. En ningún momento negaron al Señor y fueron totalmente expuestos a torturas para que ellos blasfemaran el nombre del Señor. Y sin embargo ninguno negó su fe. Todos siguieron confiando en el Señor, todos padecieron la muerte de diferentes clases y de diferente manera, y muertes muy dolorosas, humillantes, aún delante de personas que se burlaban, delante de gobernadores y emperadores que hicieron un espectáculo con los hijos de Dios. Entonces, ve que llevaron ellos su cruz, nunca la dejaron, nunca la tiraron, nunca miraron para atrás, siempre con la mirada puesta de que aquel día podía llegar la de su muerte. Cuando vimos las persecuciones, nosotros vemos como había amnistía por tiempo y luego los emperadores de nuevo mandaban a perseguir a los cristianos y después cesaban las persecuciones y así. Por eso vemos que cuando el apóstol Pablo estuvo preso, los que estaban con él no terminaron presos, porque en ese momento seguramente la persecución había menguado, pero el apóstol Pablo ya estaba preso. Ahora, San Lucas capítulo 14, verso 25. Gloria a Dios. San Lucas capítulo 14, verso 25. Yo lo voy a buscar en otra versión. Gloria a Dios. Dice, grandes multitudes iban con él, y volviéndose le dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, madre y mujer, e hijo y hermano y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Amén. Fíjese lo que dice la traducción lenguaje actual. Verso 26. Si alguno de ustedes quiere ser mi discípulo, tendrá que amarme más que a su padre o a su madre, más que a su esposa o a sus hijos, y más que a sus hermanos o a sus hermanas. Ustedes no pueden seguirme a menos que me amen más que a su propia vida. Una de las cosas que sucedió y seguirá sucediendo
el no creyente es que el amor al Señor Jesús ha menguado. El mal ha hecho que ese gozo de la salvación se haya perdido en el creyente, que muchos ya no amen al Señor Jesús como lo amaban antes y tenían esa devoción hasta por estar todos los días en la casa del Señor. Cuando nosotros vemos a alguien que ama mucho, cuando ama mucho, vemos que hasta el punto que uno sufre por esa persona si le va mal, si no hace las cosas correctamente. Y aun cuando uno está enamorado de aquel que va a ser la pareja, hablando del noviazgo, hace lo imposible para estar con esa persona y se siente tan enamorado y es algo tan fuerte dentro de la persona que quiere estar todo el día, a todo momento, con la persona de la cual se ha enamorado. Ahora, nuestro primer amor con el Señor Jesucristo fue similar porque anhelábamos estar en la casa del Señor todos los días, leer su palabra, estar en comunión con Él, ir a todos lados, predicar el Evangelio. Yo lo vuelvo a mencionar, pero siempre lo tengo como ejemplo a mi padre y a otros hermanos que era por amor al Señor, por amor a las almas, andaba de aquí para allá, pasaba, pero muy poco tiempo con la familia, y no era que no quería estar con la familia, sino que era tan fuerte lo que sentía dentro de él, que se tenía que ir a un lugar muy lejano, tomando, no sé, 2 o 3 colectivos, se iba, era algo tan fuerte que sentía en él, que dejaba todo y se iba a hacer la voluntad del Señor. Ahora, el que viene a mí y no aborrece a su padre y a su madre, y no está hablando de aborrecer, de maltratar, ni de tener por menos a alguien, de menospreciar, sino que el Señor Jesús claramente, como hemos leído en otra versión, está hablando de amar más al Señor. Y como pone ejemplo en cuanto a padre, madre, mujer, hijo, hermano y hermanas, estaba hablando de una situación familiar, estaba hablando de algo que todos los hombres, las personas en el mundo, se apegan a ese sentimiento de que no quieren desvincularse de sus familiares. Por ahí decimos, bueno, sí, de un primo sí me puedo desvincular, no pasa nada, no sé, de la otra prima lejana y mi cuñado, no pasa nada. Pero cuando toca el tema padre y madre, ya es otra cosa. Cuando toca el tema de hijos, ya es otra cosa. A veces nosotros mismos, sin querer, idolatramos a nuestros hijos poniéndolo primero que el Señor. Y esto es algo que para nosotros no es nuevo, ni para la iglesia en el orden universal es nuevo. Podemos poner primeramente a nuestro padre, a nuestra madre, a nuestra mujer e hijo o esposos o hermanas antes que el Señor Jesús. Algunos se puede llegar a reír, pero hubo una hermana que puso primeramente a su mascota que el Señor Jesús. Mire la comparación que le hago, tan sencilla. Puso primeramente a su mascota antes que estar en la casa del Señor alabando y bendiciendo su santo nombre. Entonces, ¿a quién amaba más? Porque lo oculto del corazón lo saca a luz Dios y a veces se hacen muy visibles. Y uno no puede negar que con su actitud, con su obra, lo que hace, no puede decir, bueno, yo amo al Señor con todo mi corazón, con toda mi alma, con toda mi fuerza y con toda mi mente, lo amo y quiero estar todos los días en la casa del Señor y todos los días que haya culto, porque con su acción, con su obra, no lo está demostrando. Ahora, ¿por qué? Porque no ha negado ni ha rechazado lo que llamamos todo, ni su voluntad, ni su pensamiento, ni su manera de ser, ni su interpretación de las Escrituras. Está primeramente, en primer lugar, tal vez la comodidad de la casa, la comodidad de esto,
su hijo, su hija, su padre, su madre, y en el momento que tiene que demostrar al Señor Jesús que le ama más que a ellos, no lo hace. Entonces una de las cosas que el creyente, el cristiano, ha dejado de hacer es de amar al Señor Jesús más que todas las cosas. Pero yo ya he dejado esto, he dejado lo otro, sí, hemos dejado un montón de cosas, pero todavía faltan. ¿Faltan para qué? Para llegar a ser como el maestro. Si yo soy discípulo y quiero llegar a ser como el maestro, ¿tengo que dejarlo todo? ¿Y eso implica muchas cosas? Sí, implica muchas cosas. Y debemos estar confiados en el Señor, que Él es verdadero y que Él nunca va a desamparar a los que son suyos. Por eso es lo que cuesta seguir a Jesús llevando esta cruz hasta el punto de que podamos nosotros dar su vida. Nosotros eso lo llevamos como al extremo, porque acá en este lugar, en este sitio o en este estado no pasa. Pero lo que dice en las Escrituras, lo que dice el Señor Jesús, que a nosotros nos falta amarle más a Él, eso es verdadero. Eso es verdadero. Entonces, ¿cuesta seguir a Jesús? Sí que cuesta seguir a Jesús. ¿Por qué? Porque cada uno ha tomado una decisión y tiene que hacerse responsable de esa decisión que ha tomado. Y al hacerse responsable de esa decisión, tiene que cumplir con lo que ha prometido. No le prometió a ningún hombre, sino que le ha prometido a Dios. ¿Cuántas veces nosotros le hemos dicho al Señor Jesús, te seguiré hasta el último día de mi vida, nunca te dejaré? Que lo cantamos, nunca te dejaré. Te amo con toda mi fuerza, te amo con todo mi ser, te amo con todo mi corazón, pero en el momento que después hay que demostrarlo, es ahí donde está la lucha, está la pelea, y donde muchas veces no le demostramos al Señor Jesús que verdaderamente le amamos con todo nuestro ser. Porque termina diciendo, en el 33, no vamos a leer porque se va a hacer muy extenso, en el 33 dice, así pues cualquiera que vosotros que no renuncie a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. ¿Cómo? ¿Renunciar a todo lo que posee? Sí, renunciar a todo lo que posee. ¿Y tengo que dejarlo todo? Aún mi casa, mi hogar, mi coche, mis hijos, mi señora, mi perro, mi gato y esto y lo otro, mi trabajo. Bueno, el Señor Jesús dice que no rechaza todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Ahora vemos nosotros cómo en este tiempo cada uno tenemos nuestras responsabilidades como padre, como esposo, como madre, como hermano, como hijo. Tenemos cada uno nuestro trabajo. Lo que tenemos que hacer, lo tenemos que hacer. El problema es que si nosotros amamos más lo que hacemos que al Señor Jesucristo, ahí es el problema que tenemos con el Señor. Y de eso es lo que habla las Escrituras. Que cuando las cosas que tenemos, las cosas que poseemos, las cosas que Dios nos dio, que nosotros le damos muchísima gracia al Señor, las ponemos delante de Él, antes que Él, nosotros tenemos que pensar qué es lo que pensará Dios, qué es lo que piensa Dios, porque a Él no le podemos mentir, a Él no le podemos decir una mentira piadosa. Él conoce nuestro corazón y conoce la vida de aquellos que son suyos. Entonces, no podemos nosotros mentirle al Señor. Nuestros hechos, nuestra fidelidad, demuestran cuánto amamos al Señor. Nuestra conducta aún demuestra cuánto amamos al Señor en nuestra obediencia. Lo que había, no lo vamos a leer, pero lo que había, conocemos la mayoría, el pasaje del joven rico, que fue corriendo al Señor Jesús y le dijo, Maestro, ¿qué he de hacer para dar la vida eterna? Y el Señor Jesucristo le dice, bueno, cumple con los mandamientos, ama a tu Dios, honra a tu padre y a tu madre. Y el joven rico le termina diciendo, todo eso lo he guardado desde mi niñez. Bueno, dice, pero una cosa te falta, una sola cosa le faltaba. Y se vende todo lo que tiene y dáselo a los pobres. Cuando le dijo eso, le rompió el corazón. ¿Por qué? Porque su corazón estaba puesto ¿dónde? En la riqueza de este mundo. Jesús le descubrió el corazón. Una persona piadosa, una piadosa religiosa, una persona que había cumplido con los mandamientos desde pequeño. Sin embargo, en lo profundo de su corazón, amaba más la riqueza y no a aquel que le llamó maestro bueno. Entonces, el Señor Jesús conoce los corazones de todos aquellos que le quieren seguir, los que le siguen y los que le seguirán. Fíjese
en Santiago capítulo 1, verso 9, acerca de estas cosas. Santiago capítulo 1, Santiago capítulo 1, verso 9 dice: el hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación, pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. Porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. ¿Cuántos se dieron cuenta cuando leyeron las escrituras que decían en todas sus empresas? Fíjese lo que dice traducción lenguaje actual. Dice: si alguno de ustedes es pobre, debe sentirse orgulloso de lo mucho que vale ante Dios. Si alguno es rico, debe sentirse feliz cuando Dios lo humille, pues la riqueza dura muy poco, son como las flores del campo. Cuando hace mucho calor, las plantas se secan, entonces sus flores se marchitan y pierden su belleza. Lo mismo pasa con el rico, ni él ni su riqueza durarán. Otra versión dice: llegará el día que no sabrá y partirá o morirá y su negocio quedarán en la tierra. Ahora, le habla acerca de estas cosas Santiago a estas personas que tenían dinero, o sea, eran ricos y estaban en las congregaciones, y había personas también ricas que amaban mucho las riquezas. Entonces le tiene que decir estas cosas, que ninguno que ponga la mirada en la riqueza, que ame la riqueza, que nosotros sabemos que son principio de dolor, el amor al dinero, que teniendo su corazón en las riquezas, el día de su muerte puede llegar en cualquier momento, como aquel rico insensato que quiso guardar y almacenar graneros, habiendo hecho graneros, muchos graneros, quiso almacenar más grano para tener mucho más, y sin embargo venían en busca de su alma. Mañana vienen en busca de tu alma. ¿Y qué vas a hacer con todo lo que has almacenado? Bueno, aquel que pone la mirada en las riquezas tiene un problema muy grande. Por eso la vida del creyente, la vida del discípulo depende de la vida de Dios, y esto no estamos hablando de que ninguno trabaje ni que ninguno quiera ser prosperado, no estamos hablando de ninguna de esas cosas. Estamos hablando de la dirección del corazón de la persona, del creyente. Estamos hablando de aquellos que para ellos es mucho más importante lo que puedan llegar a recaudar, a prosperar de su propia voluntad, de su propio esfuerzo, poniendo todas esas cosas antes que el Señor Jesús. Amar al Señor Jesús más que la riqueza, sí, amar al Señor Jesús más que la riqueza. Amar al Señor Jesús más que a mi propia esposa, sí, más que a tu propia esposa. No dice que no la ames, no dice que la vituperes ni que la menosprecies, dice que la ames, pero no se puede amar más que al Señor Jesús. No lo dicen los pastores, no lo dicen los ministros, lo dice la palabra de Dios, lo dijo Jesús. Entonces cuando vemos este ejemplo, pero el Señor Jesús dice que todo aquel que no rechaza todo lo que posee, y ahí es cuando nosotros tenemos que sacar cuenta, ¿qué es lo que poseemos como persona, como creyente, humanamente hablando también, de esta carne? Que si no rechazamos todo lo que tenemos, no podemos ser discípulos del Señor Jesús, pero si siendo ya discípulos del Señor Jesús, ¿cuántas cosas aún están puestas delante del Señor antes que Él? Gloria al nombre del Señor. Por eso la Escritura dice: compre la verdad y no la venda. O sea, hay un precio que pagar por esto, sí, hay un precio que pagar, y hay que llevar una cruz, sí, hay que llevar una cruz hasta el día de nuestra muerte, antes que tengamos nosotros que llegar al día de nuestra muerte, sea el tiempo que Dios elija y como Él lo quiere hacer. Pero ahora todo lo que hemos sido nosotros llamados discípulos del Señor y vivimos en esta vida justa y piadosamente, vivimos en una sociedad mala y perversa, donde también, así como nuestros hermanos, como el apóstol Pablo, que fue expuesto delante de la multitud como espectáculo, él mismo dice: somos la escoria del mundo, como diciendo la basura de este mundo, somos afrentados, somos vituperados, somos abofeteados. Fíjese el tiempo que ellos tuvieron que pasar llevando su propia cruz. Entonces no son tiempos difíciles, son tiempos difíciles, no son tiempos fáciles.
Dios quiera que haya libertad para poder congregar todos los días de nuestra vida hasta el día de hoy. Los tiempos los conoce Dios. Las autoridades que fueron puestas y las que vendrán las conoce Dios. No sabemos las cosas que han de cambiar, no sabemos las leyes que han de establecerse nuevas, no sabemos cuánta oposición aún habrá sobre la iglesia del Señor, no sabemos si habrá persecución contra los cristianos en este tiempo, en este lugar, en este país o acá en Sudamérica, pero sí que estas cosas malas de persecución están sucediendo en el mundo y cada vez más y más. Y los hermanos mueren. Ven morir a sus hijos en manos de dictadores. Entonces, fíjese hasta dónde llega ese amor demostrado al Señor Jesús, que siendo aún ellos condenados y su propia familia, no niegan su fe. Y se sostienen en lo que han creído, negando todo, rechazando todo lo que poseen, pero siempre amando al Señor sobre todas las cosas, que es lo más importante. Porque el que quiera amar su vida la perderá. El que quiera amar su propia vida la perderá. Pero el que pierde su vida por amor al Señor Jesús, ¿qué dice la Escritura? La ganará, se salvará. Tendrá el día de la redención, el día de el que el Señor venga en busca de los que son suyos. No mirando las cosas que se ven, sino confiando en la palabra del Señor, confiando en su promesa. Confiando que hay promesas hechas para los que son suyos. Esta es nuestra esperanza para seguir adelante. Ahora, lo que Dios nos dice a nosotros no es, bueno, ustedes están fallando en estas cosas y no me están amando como me tienen que amar, entonces no pueden ser mis discípulos. Nosotros ya somos discípulos del Señor. Ya hemos hecho nuestra elección. Ya hemos creído en Él. Lo que Dios nos está enseñando a nosotros es conducirnos como verdaderos discípulos de Él. Asemejarnos más a Él. Seguir sus pisadas. Él dejó ejemplo de cómo nosotros debemos de conducirnos en este mundo. Ahora, ¿cómo terminó nuestro Señor Jesucristo? Bueno, terminó clavado en la cruz, era lo que estaba escrito acerca de Él, pero lo que está escrito de nosotros, amados hermanos, también no lo vamos a poder evitar. Lo que Dios quiere, amados hermanos, es que nosotros le amemos verdaderamente con toda nuestra alma, nuestra fuerza, nuestro corazón, con toda nuestra mente. Y ahí nosotros comprobaremos lo que es verdaderamente ser un verdadero discípulo que le ama, que le es fiel, que deja todo por Él. Aún esto, aún lo otro, saque cuenta usted, aún esto, aún lo otro, dejando esto, Señor, esa es la decisión de nosotros. Esa es la decisión cada uno de nosotros personal. Esa es la decisión cada uno de nosotros. Me he ganado el derecho como persona, como humano, de hacer cuantas cosas en este mundo. Me he ganado de ir para acá, de ir para allá, me lo merezco todo eso. Pero, ¿qué pasa? La voluntad del Señor puede ser otra. Entonces no me estaría negando para hacer la voluntad del Señor. No es que no le ame al Señor, no es que no quiera hacerlo. Todavía hay cosas que debo afrontar y debo saber resolverla, trayendo a la memoria lo que el Señor Jesús hizo por cada uno de nosotros. Cuando pensamos en todo lo que el Señor Jesús hizo en favor de nuestra vida, cerramos nuestros ojos y no tenemos más que decirle al Señor gracias por todo lo que has hecho por cada uno de nuestra vida. Gracias al Señor porque tenemos nuestra familia congregando. Gracias al Señor porque me ha dado una esposa que me ayuda a seguir adelante. Gracias al Señor porque me ha dado un esposo para seguir adelante. Gracias al Señor porque me ha dado hijos que están creciendo en tu gracia, conforme a tu palabra. Van a crecer sanos en la fe, no van a comprobar la vida que nosotros comprobamos estando afuera de ti, Señor. Van a crecer sana, justa en esta vida, entre medio de los hermanos. Van a crecer sanos y ellos van a ser verdaderamente discípulos del Señor. Yo cuando pienso en los niños, pienso siempre en el pueblo de Israel. Yo siempre pienso en el pueblo de Israel. Hubo una generación que no conoció los milagros que el Señor Jesús hizo cuando sacó Dios a su pueblo de allí, de Egipto. Toda esa generación que salió de Egipto, casi todos terminaron muertos en el desierto, menos Josué y Caleb, que fueron los que entraron a la tierra prometida. Y todos los que entraron a la tierra prometida fueron una generación nueva que no conocieron las maravillas del Señor.
que no negaron al Señor en el desierto, que no renegaron del Señor, que se quisieron volver a Egipto, sino que fue una generación que quería verdaderamente entrar a la tierra prometida. Ahora, los niños, yo los veo a los niños hoy y están creciendo en la gracia del Señor, en las manos del Señor, están siendo adoctrinados por la palabra del Señor. Los padres somos responsables de esas cosas, de inculcarle, de instruirle en la palabra del Señor. ¿Para qué? Para que amen más a Dios, para que amen más al Señor Jesús que sobre todas las cosas. Que nada tiene más valor que nuestro Dios, que nuestro Señor. Eso es lo que le tenemos que enseñar a nuestros hijos. Yo no sé, por ahí anda Josía, pero un día me agarró y me dijo: papi, yo amo a Dios, dice, con todo mi corazón, dice. Y yo le tengo que decir: amén, está bien, papá. Pero eso es lo que nace de él, eso es lo que nace de él, eso es lo que nace de su corazón. Y yo sé que los niños aquí también tienen ese amor al Señor, y aunque no lo expresen, y cuando sean un poquito más grandes y ya, si hay escuela bíblica y sean enseñados en la palabra del Señor, van a crecer sanos en el Señor, amando al Señor con todo su corazón. Y tal vez Dios tenga algo preparado especial para ellos, así como lo tiene para cada uno de aquellos que son discípulos del Señor. Amados hermanos, que Dios le bendiga. Es el deseo y el anhelo de que la palabra de Dios produzca fruto en cada uno de nosotros. Es el deseo y el anhelo de nuestro corazón. Vamos a ponernos de pie, vamos a hacer una oración.